Hoy día vamos a hablar del control prenatal. Bueno, antes del control prenatal, o sea, previo al estado de gestación, vamos a hablar del cuidado perinatal. Y el cuidado perinatal va a hacer referencia a todos aquellos aspectos psicológicos, biológicos, que pueden influir de manera negativa en la mujer antes de que ésta pueda quedar embarazada. Este objetivo perinatal se va a caracterizar por una serie de conductas y factores que van a predisponer a un riesgo sexual y a un riesgo perinatal, que pueden alterar el transcurso normal del embarazo y también repercutir de manera negativa en el momento del parto. Este cuidado perinatal representa un periodo preparatorio, no solamente para la mujer, sino también para el varón, que va a ir a condicionar la salud de la madre y del producto, una vez que ésta esté embarazada. Estos aspectos psicológicos y biológicos que van a condicionar el estado de gravidez tienen que ser resueltos antes que la mujer pueda entrar en el estado de gestación. ¿Cuáles son estos riesgos? Nos referimos a los riesgos sociales. Dentro de los riesgos sociales están inmiscuidos todo lo que hace referencia a, a los trabajos que denotan un riesgo físico, como ser trabajadoras en la construcción, trabajadoras en nuestro medio, en la minería, en la agricultura, o trabajadoras expuestas a ciertos agentes químicos, como son aquellas que trabajan en laboratorios de salud, donde se manipula fluidos y corren un alto riesgo de contagiarse, o también aquellas que trabajan en industrias donde se manipula plomo, mercurio o benzol. También dentro de los factores de riesgo está la multiparidad, la gran cantidad de hijos, no tener una remuneración económica adecuada, también condicionan factores de riesgo que van a determinar llevar de manera adecuada el periodo de gestación. Dentro de los factores conductuales, hace referencia a los hábitos negativos que presenta tanto el varón, pero sobre todo la mujer, como el hábito de consumir en forma constante bebidas alcohólicas, drogas, entre ellas la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, o aquellas conductuales que también determinan un riesgo para su salud, como el sedentarismo, ¿no? Que va a condicionar a la obesidad, a la diabetes y a la hipertensión arterial. Los riesgos ambientales hacen referencia a aquellos lugares donde habita normalmente el varón y la mujer, que condicionan una serie de riesgos como la radiación, en lugares donde existen plantas nucleares, entonces hay una fuente de contaminación de irradiación. Y también tenemos los factores biomédicos. Estos van a hacer referencia a todas las enfermedades prevenibles, como son aquellas enfermedades infectocontagiosas que pueden ser resueltas con bastante éxito si se realiza el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, y así como también las enfermedades crónicas que tienen que ser compensadas antes de que la mujer quede embarazada. Esta prevención primaria va a depender la fertilidad tanto del varón como de la mujer y el transcurso adecuado
del embarazo. Entonces, como primer punto tenemos la prevención de las infecciones. Y dentro de ellas mencionamos al virus de inmunodeficiencia adquirida, así como también a la hepatitis B. ¿Cuándo nosotros podemos realizar la pesquisa de este tipo de pacientes? Cuando hay síntomas presuntivos, tanto de VIH como de hepatitis B, en aquellas pacientes que tienen una actividad de promiscuidad, aquellas pacientes que no utilizan un preservativo o un látex durante la relación sexual con parejas desconocidas, contacto sexual con individuos infectados con VIH o hepatitis B, antecedentes de transfusiones sanguíneas, utilización de drogas intravenosas, sobre todo hago referencia al consumo de las sustancias controladas, historias a repetición de infecciones de transmisión sexual, personal de laboratorio, puesto que está en contacto con fluidos, como es la sangre, orina, heces fecales, secreciones, donde se realiza cultivos antibiogramas y pueden quedar infectadas. Aquellas pacientes que son sometidas a la acupuntura o aquellas que tienen la tendencia de realizarse tatuajes sin las medidas de asepsia, antisepsia y de prevención de infecciones de transmisión prevenibles. También debemos investigar la presencia de la rubiola, aunque han existido ya en nuestro medio varias campañas que han tratado de erradicar el virus de la rubiola y de esta forma disminuir el porcentaje de presentación de embriopatías, o sea, de malformaciones congénitas, aunque en la actualidad todavía continúan presentándose recién nacidos infectados por rubiola. Toxoplasmosis, que está relacionado a la crianza de gatos y sobre todo si estos gatos no tienen el cuidado necesario por parte de sus dueños. Sabemos que estos gatos salen, van a cazar ratones, consumen a los ratones y quedan infectados por el Toxoplasma gondii, y ya saben ustedes el ciclo vital de este parásito que puede llegar a afectar al producto durante su desarrollo. Citomegalovirus, esta es una infección asintomática, solo se diagnostica a través del laboratorio y es muy frecuente encontrarlo en aquellas personas que manipulan pañales. ¿Y quiénes manipulan pañales? Sobre todo, aparte del hogar, aquellos servicios de neonatología y de pediatría, ¿no? Ese es personal de salud que puede llegar a ser contaminado por el citomegalovirus. ¿Sí? Ya, listo, ya está. Continuamos. También podemos prevenir las infecciones a través de la aplicación de la vacuna antitetánica, sobre todo del tétanos en el adulto y el tétanos neonatal. La sífilis se puede prevenir a partir de la detección de la BDRL o el RPR, pero no solamente se debe realizar el tamizaje a la mujer, sino también al varón. La enfermedad de Chagas. Bueno, la enfermedad de Chagas se debe realizar el diagnóstico y la sospecha de estas pacientes, sobre todo en zonas endémicas, ¿no? Puesto que en nuestro departamento, el sur sobre todo, Tupiza y algunas otras regiones, son zonas endémicas por la presencia de la enfermedad del Chagas. Nos interesa cuando la paciente, si bien ya está enferma y afectada por
el Chagas, entonces ver la sobrecarga cardíaca para elegir la vía de conclusión del embarazo. Porque si existe una insuficiencia cardíaca, no vamos a llevar a esa paciente al esfuerzo que significa la labor de parto y vamos a programar una cesárea con todos los cuidados preanestésicos y anestésicos sumados al cuidado cardiológico que requieren estas pacientes. También hacer hincapié de las infecciones bucodentales, puesto que el Streptococcus viridans de las caries dentales puede condicionar varios procesos infecciosos, incluso durante el embarazo, como una infección intraamniótica que puede pasar desapercibida durante la gestación y es diagnosticada después del embarazo. En cuanto a las enfermedades crónicas, ¿no? Debemos, si la paciente ya es portadora de alguna de estas, compensar estas enfermedades para que el estado gestacional y la conclusión del embarazo pueda llegar a buen término. Entre ellas tenemos la hipertensión arterial. Si bien se puede controlar y regular, debemos prescribir aquella medicación que no tenga un efecto teratogénico, ¿no? Que no provoque malformaciones congénitas. Pacientes con diabetes mellitus. Es importante hacer la certeza del diagnóstico a partir de la detección de la hemoglobina glucosilada. Y también esta diabetes mellitus va a presentar malformaciones congénitas en el producto, así como también productos macrosómicos. Y va a condicionar también secundariamente a la mujer a que desarrolle obesidad e hipertensión. La anemia, que es un estado patológico endémico también en nuestra región, es por eso que todas las mujeres embarazadas reciben sulfato ferroso a partir de las 20 semanas por su estado de anemia crónica. Nuestro valor está entre 11 a 12 gramos de decilitro, ¿no? Esto por la hemodilución que hemos hablado en modificaciones del embarazo. Patología uterina. Puede tener esta paciente malformaciones uterinas como útero bicorne, útero didelfo, o puede haber tenido algún tipo de cirugías del tracto reproductivo como una miomectomía, que condicionan siempre un alto riesgo obstétrico en la etapa de gestación. O la presencia de carcinoma de mama, ¿no? Esto por su importancia debe ser diagnosticado en etapas preconcepcionales para realizar el tratamiento oportuno y adecuado y de esta forma tratar de mitigar todos los efectos colaterales que se van a sumar a la gestación. Últimamente hemos visto que en nuestro medio ha aumentado el índice de cáncer de la glándula mamaria. Esto debido a que se está haciendo una pesquisa temprana en cuanto a su diagnóstico. ¿Cómo reducimos los defectos congénitos? Nos vamos a basar inicialmente en los antecedentes de los embarazos previos, ¿no? Y a interrogar a la mamá si ha tenido antecedentes de malformaciones congénitos en sus otros hijos. Tal vez ha tenido un fracaso por cualquier malformación que puede ser anencefalia, Arnold-Chiari, etcétera. Entonces puede que se repitan en las gestaciones posteriores. Antecedentes familiares que hayan presentado también malformaciones congénitas, ¿no? Como la condroplasia, el síndrome de Down, la displasia congénita de cadera, que son malformaciones congénitas que se transmiten a través de la herencia. La edad avanzada, por encima de 40 años, nosotros ya consideramos un embarazo de alto riesgo. En la etapa del nacimiento, en el momento del nacimiento, todas las mujeres van a nacer con el folículo primario y dentro del ovocito primario en la etapa del reposo de la profase de la meiosis 1. Y puede ser que este óvulo esté en reposo 40 años y sea ovulado recién a los 40 años.
durante esos 40 años de vida, ese óvulo ha estado expuesto a agentes químicos, farmacológicos, agentes físicos como la radiación y puede condicionar sobre todo la presencia de malformaciones congénitas, ¿no? Y una de las más frecuentes es el síndrome de Down, consecuencia de la edad avanzada de la madre. Exposición a tóxicos ambientales, ¿no? Aquí está el plomo, está el benzol, está el mercurio y todos aquellos agentes biológicos que representan la causa de infección en los laboratorios, en los hospitales, ¿no? En los centros de salud. Y características étnicas, ¿no? Aunque esto ya con la globalización está quedando un poco atrás, puesto que se tenía zonas endémicas donde no existía la presencia de yodo, sobre todo en África, y se podía observar niños que nacían con bocio congénito. Y ahí de esa forma se asociaba el cretinismo endémico, ¿no? Pero ahora ya tenemos la sal iodada que va a ir a reemplazar la deficiencia de yodo y ya se ha quedado un poco atrás la presencia del cretinismo endémico. A toda mujer que desea gestar, desea embarazarse y tiene antecedentes, ya sea de embarazos anteriores o familiares, de la presencia de malformaciones congénitas del tubo neural, se debe administrar ácido fólico. 12 meses antes, ¿no? Un año antes de su embarazo, se debe administrar ácido fólico 0,4 miligramos día para prevenir los defectos del tubo neural. Y si ya está embarazada, debo administrar desde el momento que se entera que está embarazada 4 miligramos día de ácido fólico para prevenir la presencia de malformaciones congénitas del tubo neural. También en el cuidado perinatal debo realizar el consejo higiénico dietético, ¿no? Si quiere embarazarse, por ejemplo, y tiene como mascotas a los gatos, esa paciente debe hacerse una prueba rápida de high toxoplasmosis para hacer el diagnóstico. Y si este es positivo, confirmar por la ELISA para toxoplasmosis. Y de esta forma, antes que quede embarazada, realizar el tratamiento. Debo ver también cómo han concluido sus embarazos y qué tiempo de periodo intergenésico ha tenido. No nos olvidemos que el intervalo intergenésico menor a 2 años significa un riesgo, al igual que el mayor a 5 años. Y también debo interrogar si sus anteriores partos se han prolongado o se han adelantado, ¿no? Por encima de 40 semanas, por debajo de 36 semanas. Y ya conocemos las edades extremas, 15 y 35 años, ¿no? 15 años porque va a representar un riesgo el estado del embarazo, va a representar un riesgo el estado del embarazo porque va a sorprender a la mujer adolescente en pleno desarrollo de la capacidad pelviana y de las funciones fisiológicas del aparato genital femenino. También debo tomar en cuenta el estilo de vida. La subnutrición crónica representa un estado de alerta y toda mujer que está en estado de desnutrición es considerada como alto riesgo obstétrico. Lo contrario, la obesidad por su asociación con la diabetes y la hipertensión y la macrosomía fetal también condicionan un estado de alto riesgo. También el embarazo en la adolescencia representa un factor de riesgo por enfrentar precisamente al embarazo, luego al parto y a la crianza del niño, un factor de riesgo para la mujer joven que queda embarazada. El consumo de tabaco, alcohol y drogas van a condicionar malformaciones congénitas en el producto, como síndrome alcohólico fetal, retardo de crecimiento intrauterino, pueden ser también causa de abortos y partos prematuros. Laborales, ¿no? Ver que el ambiente laboral de la mujer no sea
un ambiente de riesgo físico exagerado y también no exista un riesgo químico ni de radiación donde puedan alterar el normal desarrollo del producto. Aquí tenemos un resumen de los efectos que provoca la cocaína sobre la mujer embarazada y sobre el producto, ¿no? Podemos apreciar alteraciones en el flujo vascular porque produce vasoconstricción, entonces eso va a condicionar un estado de hipoxia en el producto y esto va a determinar un retardo de crecimiento intrauterino. Puede provocar irritabilidad uterina, condicionando a un parto prematuro o a un aborto, así como también abrupto placentario, que es el desprendimiento prematuro de placenta, entre otras alteraciones como malformaciones, microcefalia, alteraciones como aorta cabalgante, tetralogía de Fallot en el producto. Y aquí tenemos un resumen de los factores sociodemográficos como la edad, el índice de masa corporal, el consumo de tabaco, alcohol, drogadicción y el nivel socioeconómico bajo que hemos dicho condiciona la falta de control prenatal. Aunque ahora el control prenatal es gratuito, pero siempre la receta prescrita por el facultativo determina un gasto económico. Tenemos antecedentes médicos, ¿no? Entre enfermedades agudas y crónicas y antecedentes reproductivos, ¿no? Como la esterilidad o los abortos a repetición. Estos también tienen que ser resueltos antes de la gestación para prevenir la presentación de los mismos. Y la enfermedad actual que puede presentar la paciente también antes o durante el embarazo para poder resolver y apalear cualquier complicación que está presente. En función a ello, yo clasifico a la mujer embarazada en embarazo de bajo riesgo o embarazo de alto riesgo. El embarazo de bajo riesgo. Esta se va a centrar en actividades de prevención y promoción de la salud materno, feto, neonatal. O sea, voy a prevenir y promocionar la salud de la madre, del feto y del neonato, porque cualquier alteración que presente durante la gestación puede repercutir de manera negativa en el recién nacido. Embarazo de alto riesgo. Para la madre, el feto y el neonato. Esto implica un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Por eso, todas las pacientes que están encasilladas dentro del alto riesgo deben realizar su control prenatal en un centro de segundo nivel para pasar a un de mayor resolución como es un centro de tercer nivel. Entonces, nosotros, ustedes, cuando vayan a hacer su internado, tienen que encasillar a todas las pacientes de bajo riesgo, que es las que se van a encargar ustedes en el primer nivel, y las de alto riesgo, donde van a poder derivar y resolver sus complicaciones en instituciones de segundo y tercer nivel. ¿Qué es el control prenatal? Es la vigilancia, es la consulta, es la asistencia, son las visitas, es el cuidado perinatal de la mujer embarazada con el personal de salud, ¿no? Se programan visitas, se programan citas en función a que si la paciente es de bajo riesgo, que será una vez al mes, o será de alto riesgo, dependiendo de la patología que presente. ¿Cuál es su objetivo? Vigilar al embarazo, ¿no? Toda la evolución del embarazo, porque como decíamos, puede repercutir de manera negativa en el producto. Y preparar a la paciente para el parto y la crianza del niño, sobre todo en las primeras semanas después del nacimiento. Este control prenatal contribuye a hacer más llevadero la salud familiar porque debemos tener ya en el hogar todo lo específico para recibir al recién nacido y tratar también la medicina
preventiva, o sea, evitar cualquier enfermedad que pueda complicar al recién nacido. Reduce la morbimortalidad materno-feto neonatal. ¿Cuándo nosotros debemos ya empezar a educar a la paciente en cuanto al cuidado prenatal? Antes de las 12 semanas que ésta pueda estar embarazada. Por eso es muy importante el interrogatorio y el establecimiento de la relación médico-paciente. ¿Qué persigue el control prenatal? Contenidos educativos para la familia y la crianza del niño, ¿no? Dentro de los contenidos para la familia está sobre todo la planificación familiar, poder ver con qué intervalo intergenésico se va a embarazar para darle el tiempo necesario de recuperación al organismo materno y así como también el número de hijos en función a su estado socioeconómico para ver si va a ser o no va a ser factible llevar otra gestación y tener otro hijo. Detención de enfermedades subclínicas. Muchas de las enfermedades no se manifiestan en la etapa no gestacional, pero se desencadenan incluso en forma súbita durante el embarazo, como la colecistitis, ¿no? No nos olvidemos que la progesterona va a enlentecer la motilidad de la vesícula y si existen cálculos, vamos a tener el desencadenamiento de la patología biliar. Persigue la prevención y el diagnóstico temprano para realizar un tratamiento oportuno de todas las complicaciones maternas. Ya hemos mencionado las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Además que nos permite realizar una monitorización de la salud fetal a través del crecimiento y su vitalidad. Vamos a ver posteriormente en otros temas el diagnóstico de salud fetal a través de algunos exámenes complementarios como la tococardiografía, la detección de fibronectina o la propia ecografía. También persigue disminuir las molestias y los síntomas menores. Esto hay que hacer un paréntesis y mencionar que aquellas molestias y síntomas menores son propios del embarazo, ¿no? Como el dolor lumbar por la exageración lumbosaca que presenta la paciente, o la marcha balanceada o pesada, y esto por el crecimiento del útero, el feto, el líquido amniótico y la placenta. Y realizar en la paciente una preparación psicofísica para el parto. Esta preparación psicofísica es hablarle a la paciente ya desde el primer momento que está embarazada y conducirle en lo que se denomina desde el punto de vista obstétrico como terapia conductiva del dolor, ¿no? Explicarle que el dolor siempre va a estar presente durante el trabajo de parto. ¿Cuándo es eficiente el control prenatal? En el primer trimestre. Ya hemos dicho que podemos realizar el diagnóstico a los 9 días de la fecundación. Entonces ya podemos hacer un control prenatal en ese momento e iniciar la serie de visitas para evaluar la salud materno-feto-neonatal. Este primer diagnóstico de embarazo, que es precoz, ya nos debe encasillar en que si el embarazo es de alto riesgo o de bajo riesgo. Es eficiente cuando es periódico. Es mejor si tenemos el control prenatal, el primer control prenatal antes de las 13 semanas. Luego podemos hacer un control entre las 23 y 27 semanas cada mes. Y desde las 27 semanas, según vaya evolucionando el embarazo, puedo hacerle citas cada mes, que es la regla, o cada 2 semanas, cada 3 semanas, según la peculiaridad que presente la paciente. Por ejemplo, si es un embarazo gemelar, tendré que citarla cada 2 semanas, cada 3 semanas, ¿no? Forma más seguidas. Tiene que ser completo porque tiene que abarcar todos los aspectos de la educación en cuanto a la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y tratamiento
de las complicaciones de la mujer o de las complicaciones que condicionan la presencia del embarazo. Y tiene que ser extenso. Este extenso hace referencia a que debo cumplir todos los protocolos. Laboratorio de sangre, laboratorio de orina, ahora no, prueba de COVID, ya será PCR, antígeno nasal, exámenes de gabinete como ecografía transvaginal inicialmente, transabdominal, ecografía Doppler, perfil biofísico, monitorización, todo lo que concierne al cuidado de la mujer embarazada y al feto. ¿Cuáles son sus limitantes? Uno es el costo, ¿no? Aunque ahora el control prenatal es gratuito, pero la receta siempre va a condicionar un gasto económico. Ejemplo, hemos dicho que vivimos en zonas endémicas de anemia, por eso a las 20 semanas se les da sulfato ferroso. Pero el sulfato ferroso que le da el Ministerio de Salud a la paciente resulta que le provoca molestias como náuseas, vómitos, gastritas, y no lo consumen. Y te piden una receta y tú les das un Regental prenatal, un Gestavit, pero tiene su monto económico. Por eso muchas veces ya no asisten y no toman su sulfato ferroso, deteriorando así el normal desarrollo de su feto y la salud de la paciente. La organización. La organización mucho depende del centro de salud al cual acudan. Aunque ahora ya sabemos que gracias al bono Azurduy de Padilla, todas las pacientes van a hacer su control prenatal porque les pagan, ¿no? Están mejor organizadas. Barreras culturales. Bueno, esto hace referencia a la diferencia de idiomas, ¿no? En nuestro medio, si estamos por esta región, tenemos que conocer mínimamente el quechua. Si nos vamos a La Paz, Oruro, será Aymara. En Cochabamba también se habla quechua y, no sé, en el oriente, guaraní. Inaccesibilidad geográfica. Como ahora ya es norma que todos los internos hagan su servicio social rural o obligatorio en provincia, van a ver que hay muchos sitios donde no llega el transporte. Entonces tendrán que ir a hacer sus controles prenatales a pie para hacer el seguimiento de sus mujeres embarazadas, ¿no? Y a eso van a asociar las barreras culturales específicamente de idioma. Contenido. Debemos obtener la información sobre antecedentes personales, que hemos hablado en semiología, que antecedentes necesitamos, ginecológicos, obstétricos y familiares. La historia clínica, esto va a ser por parte de su práctica porque vamos a desarrollar la historia clínica perinatal base y también ver las patologías específicas que presenta esta paciente. Ya conocemos los antecedentes obstétricos, número de gestas, ¿no? Cuántas gestaciones, cuántos partos, cuántos abortos y cuántas cesáreas. Ya incluso sabemos clasificar cesárea previa, cesárea anterior y cesárea iterativa. Número de embarazos. Peso al nacer del producto y el sexo. Bueno, aquí hacer un paréntesis y informarles, ¿no? Que generalmente en nuestro medio el sexo femenino tiene un mayor peso al sexo masculino. Se ha tenido hijos, los periodos de lactancia materna exclusiva para también orientar el método de planificación familiar que se denomina MELA. Complicaciones maternas, ya sea ajenas al embarazo, como una enfermedad de Chagas, no tiene que ver nada con el embarazo, o una placenta previa que sí está en relación con las complicaciones propias del embarazo, operaciones obstétricas como cesáreas, legrados uterinos, aspiraciones, miomectomías y complicaciones perinatales como amenaza de parto prematuro o hipertensión inducida por el embarazo. Cada una de estas patologías vamos a ir avanzando a medida de la gestión. Ver signos de anemia, ya para diagnosticar anemia a consecuencia de la anemia fisiológica dilucional del embarazo, no debemos regirnos en el valor de hemoglobina, sino en el volumen corpuscular medio.
registrar el peso al ingreso, mejor si tengo un peso anterior al embarazo, ver la talla, hemos dicho, indicación de cesárea por desproporción cefalopélvica en nuestro medio entre 1,40 a 1,45 centímetros, sacar el índice de masa corporal, que es el peso por la talla al cuadrado, y clasificarlo. Vamos a ver el cuadro. Medir la presión arterial, ya sabemos que debemos tomar en el brazo derecho, aunque siempre comparando con el brazo izquierdo en posición de sentada, y el cuarto ruido diastólico de Korokov. Auscultar el tórax y el corazón para ver si existe alguna alteración a este nivel. Ya sabemos medir la altura uterina y debo considerar si en la primera consulta voy a realizar el tacto vaginal o no. Generalmente no se realiza, salvo exista dolor en el hipogastrio, en el vientre materno, o exista sangrado transvaginal. Si no, no voy a realizar el tacto vaginal, sino hasta etapas muy avanzadas del embarazo, ¿no? A las 37 semanas más o menos, para ver lo que hemos hablado ayer, ¿no? La capacidad de la pelvis, si es viable o no es viable. Y aquí tengo el cuadro de índice de masa corporal, ¿no? Cuando es menor a 18 significa bajo y también es alto riesgo. Y así vamos clasificando el índice de masa corporal, ¿no? Normal, obesidad y sobrepeso, ¿no? Entonces, estos dos extremos, junto con esto, representan alto riesgo obstétrico para el desarrollo del embarazo. Esta imagen corresponde al incremento de peso materno, cuyo ejercicio lo vamos a hacer también dentro del llenado de la historia clínica perinatal base. Entonces tengo un percentilo 90 y un percentilo 10. Lo ideal es que el peso materno vaya entre el percentilo 50 y 75. Si sube de 75, ya debo pensar, debo parar las orejas y sospechar. Se estará aumentando un peso excesivo, más de 2 kilogramos por mes. Se tratará de una hipertensión inducida por el embarazo, entonces debo hacer la pesquisa y el diagnóstico correcto. Igual, si baja de 50 al percentilo 35, ver por qué está bajando de peso, no se está alimentando bien o el producto no se está desarrollando en forma adecuada. El peso materno se toma aproximadamente desde la semana 15 o la semana 16. ¿Esto por qué? Porque a partir de la cuarta semana hasta la semana 16, 18, va a disminuir el estado nauseoso y los vómitos a consecuencia también de la disminución de la hormona gonadotropina coriónica en la sangre materna. Esto también corresponde a la historia clínica perinatal base, pero es la altura uterina, ¿no? Tengo un percentilo 10, un percentilo 90, lo ideal es que vaya fluctuando sobre el percentilo 50. ¿Desde qué edad se puede se puede tocar el útero? Hemos dicho, a las 13 semanas ya se puede percibir el fondo uterino por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, desde las 13 semanas comienzo a medir la altura uterina. Entonces, esto entra a lo que persigue el control prenatal, realizar exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete, ¿no? Entre ellos podemos citar el examen general de orina con su respectivo urocultivo antibiograma, porque mucho en la mujer embarazada, porque es asintomática, ¿no? Vamos a tener una bacteriuria asintomática. Ver el hemograma para poder sacar el volumen corpuscular media y hacer el diagnóstico de anemia o no, coagulograma, plaquetas, grupo sanguíneo y factor. Esto es muy importante. Esto tienen que realizar por lo menos el grupo sanguíneo y factor en su carnet de control perinatal si es que no han podido hacer. Porque esta paciente puede llegar con placenta previa sangrante, casi choqueando al tercer nivel
yo tengo que entrar en forma inmediata a resolver y no tengo el grupo sanguíneo. ¿Con qué sangre voy a reponer? La sangre. Entonces, directamente, ¿quién es responsable? El médico que no ha llenado el grupo y factor sanguíneo. Entonces, si se muere, yo echo la culpa a primer nivel. Pruebas de VIH para evitar el contagio del personal y ver las serologías de high toxoplasmosis, high Chagas, RPR para sífilis y aquí se suma actualmente la prueba de COVID. Puedo realizar el BAC, que es el examen en fresco del flujo vaginal, así como también el cultivo y antibiograma de esta secreción vaginal para iniciar el tratamiento y evitar que se complique el embarazo, ya sea con un aborto o una amenaza de parto prematuro. Y aquí tengo dividido el embarazo en 3 trimestres y veo que en el primer control prenatal, ya en el primer trimestre, debo pedir todos estos laboratorios. En el segundo trimestre va disminuyendo para tener ya 4 esenciales en el tercer trimestre. ¿Qué debo realizar yo en el primer trimestre para ustedes? Pues que van a hacer su internado y van a rotar el servicio social rural obligatorio. Tengo que evaluar y derivar. Si es algo que yo no voy a poder resolver por falta de quirófano o por falta de transfusión sanguínea o por falta de un neonatólogo que pueda recibir al producto prematuro, entonces tengo que pensar en derivar a un centro de mayor complejidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero, determinar la fecha probable de parto. Ya conocemos regla de Wahl, regla de Nachel y regla de Pinar. Determinar si es de bajo riesgo. Yo puedo resolver esto en primer nivel. Si es alto riesgo, segundo, o mejor si es tercer nivel. Si diagnostico en primer nivel diabetes, cardiopatía, nefropatía, eclampsia o placenta previa o cualquier otra complicación, estos son indicaciones de derivación inmediata. No se claven con una paciente que no van a poder resolver. Tengo que implementar intervenciones. Aquí pueden actuar ustedes, ¿no? Suplementos de hierro y ácido fólico a partir de las 20 semanas a todas las mujeres embarazadas. Si el RPR o el BDRL es positivo, debo realizar el tratamiento, como les han indicado, ¿no? Con penicilina o si es alérgico, con eritromicina, y no solo tratar a la mujer, sino también al varón. Si no tiene el toxoide tetánico, iniciar con la primera dosis. También, si me encuentro en zonas endémicas de paludismo, como es la región de los valles y los llanos, ya debo iniciar el tratamiento con sulfadoxina o perametamina, ¿no? Esto en zonas endémicas, aunque en nuestro medio no hay, pero aquellos que van a hacer su internado, no sé, por el Vieno, por el hospital de Quillacollo, de Cochabamba, les destinan, ¿no?, sus provincias al Chapare, al trópico de Cochabamba, y ahí hay bastante paludismo. Y también lugares endémicos de cretinismo, aunque ya hemos mencionado que está quedando atrás. ¿Cómo programo la próxima consulta? Voy a programar siempre orientándole si es consumidora de tabaco que deje de fumar y también de consumir drogas o bebidas alcohólicas. Debo ya iniciar en forma temprana los consejos para la lactancia materna, porque hoy en día se está dejando en desuso. Esto por que las mujeres embarazadas tienen una menor edad y se dedican a estudiar al colegio, a la universidad y dejan a sus productos al cuidado de su madre, su abuela, una niñera en la casa. Entonces, no hay esa costumbre ahora, en estos tiempos, de la lactancia materna. Ya vamos a hablar de la importancia de la lactancia materna en otro tema. Debemos aconsejar a quién llamar en caso de urgencia, sobre todo de sangrado o dolor abdominal, ¿no? Tiene que tener el número del médico del centro de salud o de la posta. O portar siempre su carnet perinatal, que es la llave a cualquier institución para recibir tratamiento. También debemos orientar que su pareja le acompañe en todas las visitas del control prenatal, sobre todo
para orientarle en cuanto a la planificación familiar. Y debo programar la siguiente visita, ¿no? Que está en función a que si se trata o no de un embarazo de bajo o alto riesgo. Vacunación antitetánica, ¿no? En la primera consulta no tiene tétanos, ya hemos dicho que le voy a poner la primera dosis. La segunda dosis a un intervalo de 4 semanas le voy a colocar y la tercera dosis o refuerzo con un intervalo de 6 o 12 meses. También puedo utilizar este otro esquema. Nutrición en la embarazada. El embarazo representa un consumo elevado de calorías y estas calorías representan energía. Toda la gestación implica un consumo de 70.000 a 80.000 kilocalorías, divididas al día aproximadamente entre 300 kilocalorías días. ¿De dónde? De origen animal. Las proteínas. Al día, ¿cuántas proteínas debe consumir una mujer embarazada? 25 gramos. Lípidos, sobre todo el ácido linolínico y el ácido linoleico, aproximadamente 600 gramos día. Hierro, este hierro muy aparte de las tabletas de sulfato ferroso, ¿no? 800 miligramos día. El calcio, de 25 a 30 gramos mes o 1000 a 1300 miligramos día de calcio, porque la paciente va a entrar en hipocalcemia y va a debilitar de forma constante durante la gestación la arquitectura y la microarquitectura ósea y va a condicionar también a procesos de osteoporosis ya en la etapa de la menopausia. Zinc, 11 miligramos día, sodio, 2 a 3 gramos día. Así como también vitamina A y C, 100 miligramos día o puedo dar 10 miligramos extras al día de vitaminas. Todo lo que hemos hablado está concentrado en estos alimentos, ¿no? ¿Qué debo prohibir? Por ejemplo, está el café, porque produce vasoconstricción, y esta vasoconstricción es lógica que disminuye el flujo sanguíneo uteroplacentario, de manera que se va a privar al producto de los nutrientes y el oxígeno necesario. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco. Y aquí tenemos un cuadro también que me resume los oligoelementos que debe consumir la mujer embarazada y también en la lactancia. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta la mujer embarazada? Náuseas y vómitos por la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en su sangre, que es mucho más frecuente en las primigestas. Pirosis, debido a la horizontalización del estómago y a la dilatación del esfínter esofágico, va a presentar pirosis por reflujo, ¿no? Constipación. El embarazo por acción de la progesterona va a enlentecer la motilidad intestinal, por tanto va a haber constipación. Y la pica. Muchas pacientes tienen la necesidad de comer tierra, comer tiza o hielo, esto por la deficiencia de hierro y zinc. ¿Sí? ¿Cuándo lo has dicho? Ya, 4 días positivas más nos faltan. Acabamos. Ya, los contenidos educativos son continuar con el régimen de vida, evitar sobre todo vestimentas ajustadas que puedan complicar el normal desarrollo. Hemos hablado ayer del síndrome de la pollera que condiciona la presencia de situación transversa. También se puede realizar gimnasia para fortalecer los músculos de la región abdominal, de la región glútea y del tercio superior del muslo para fortalecerlos y estos puedan actuar de manera eficiente durante...
La preparación psicofísica consiste en 7 clases. Con cargador, pero Clase sí. anatomía, segunda clase fisiología, tercera clase hablar del trabajo de clase, relajación de los músculos 5.144. dilatantes, sexta clase periodo expulsivo y séptima clase repaso. 0.005. También debo cuidar la presentación de la diabetes a través del test de Sullivan. Ya, entonces esto les voy a dejar para que puedan leer en su hogar y puedan conocer el test de Sullivan que se utiliza para el diagnóstico de diabetes y gestación. Ya está, me avisan ya para que les corte. Luego debo realizar el cribado de la infección neonatal a través del cultivo para la detección del estreptococo beta hemolítico, que es el principal agente de infección y sepsis neonatal. Puedo realizar el tratamiento administrando antibióticos. También el hipotiroidismo subclínico condiciona alteraciones en el normal desarrollo. Puedo realizar desde la tercera semana el tamizaje y ver la normal producción de todo el perfil tiroideo para evitar sobre todo trastornos en el desarrollo del sistema nervioso central, que después del parto se va a traducir en bajo rendimiento escolar. Y por último, debo realizar el manejo de los trastornos que se presentan a nivel del tracto urinario y de las secreciones del flujo vaginal, ¿no? Estos me van a condicionar abortos y me van a condicionar partos prematuros. Ya. Ya, rapidito. Alemán. Presente. Álvarez. Presente. Pasa. Presente. Araca. Presente. Aramayo. Presente. Presente, doctor. Presente. Arce. Presente. Arcelaide. Presente, doctor. Argandoña. Presente, doctor.